Señoras y señores, muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a la transmisión de la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy es jueves 6 de julio del año 2017 y como cada sesión permítanos ofrecerle un breve resumen de los asuntos que son motivo de resolución de este órgano jurisdiccional federal, para lo cual tengo el gusto de estar acompañado de Cesarina Mendoza, integrante de la ponencia del magistrado Armando Maitret. Ces, gracias por acompañarnos. Gracias, Jesús. Buenos días. Ces, comentábamos con la gente que sigue la transmisión, un grupo de asuntos interesantes, dos relacionados con temas de pago de prerrogativas económicas, uno de un ayuntamiento de Puebla, uno más de un ayuntamiento en el estado de Guerrero, que incluso motivó que se impusiera una multa justo por haber incurrido el ayuntamiento en incumplimiento al pago de esas prerrogativas económicas, pero además de estos asuntos, un grupo de asuntos relacionados con la renovación del Comité Estatal del Partido Acción Nacional en Tlaxcala. ¿Nos quieres contar un breve resumen, Cés? Claro que sí, Jesús. Este grupo de asuntos a los que te refieres del Partido Acción Nacional, resulta que en el estado de Tlaxcala no se ha podido renovar el órgano partidista. ¿Por qué razón? Porque como saben, tuvimos elecciones ordinarias en 2015. Así es. Y a raíz de algunas que fueron anuladas, se dieron elecciones extraordinarias. Y eso postergó la renovación de los órganos partidistas y ahora tenemos encima el siguiente proceso electoral federal, pero los militantes están muy preocupados porque la renovación no se ha podido llevar a cabo y hay algunos actos justo a nivel del gobierno del partido donde se ha declarado la postergación y contra esos actos es que se han promovido las impugnaciones. Sí, a grosso modo eso es lo que está ocurriendo y veremos hoy en la sesión. Y otro asunto también no menos interesante relacionado con la constitución de un nuevo partido político en el estado de Guerrero. Sí, en el estado de Guerrero una organización ciudadana llamada Coincidencia Guerrerense solicita su registro como partido político estatal. El instituto no se lo otorga, va al tribunal local, quien de una interpretación de la normativa revisa los requisitos nuevamente, particularmente las asambleas que les piden para acreditar su representatividad de la ciudadanía y considera que hay que otorgarle el registro. Y en primera instancia concede ese registro. Así es. En la instancia local. En la instancia local. Y quien viene aquí a controvertir esa decisión es el Partido Verde Ecologista, en un afán de como ente de interés público, de defender la legalidad de este tipo de actos, y viene aquí para controvertir esa decisión, pues considera que la interpretación del tribunal local no fue adecuada. Bien, pues sin duda decíamos interesantes estos asuntos. Acompáñanos al final para conocer los criterios que asuma este órgano jurisdiccional. Claro que sí, Jesús. Y a usted, gracias. Y a usted lo invitamos a que siga esta transmisión en vivo de la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Buenos días. Tomen asiento, por favor. Da inicio la sesión pública convocada para esta fecha. Le solicito, Secretaria General de Acuerdos, verifique el quórum e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Con su autorización, magistrado presidente, se hacen constar que se encuentran presentes la magistrada y los magistrados que integran el pleno de esta sala regional, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. También le informo que serán materia de resolución 6 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 2 juicios electorales y un juicio de revisión constitucional electoral con las claves de identificación, actores y autoridades responsables precisados en el aviso fijado en los estrados de esta sala. Es la relación de asuntos a tratar. Muchas gracias, Secretaria General. Magistrada, magistrado,
Someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si hay conformidad, le solicito, por favor, lo manifestemos en votación económica. Se aprueba. Licenciada Alba Sayonara Rodríguez Martínez, por favor, dé cuenta con los proyectos de sentencia que somete a la consideración de este Pleno el señor magistrado Héctor Romero Bolaños. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de resolución del Juicio Ciudadano 94 del año en curso, promovido por Miguel Ángel Raúl Román Andrade, en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, en la que determinó la procedencia de diversas remuneraciones solicitadas por el actor por su desempeño en el cargo como regidor integrante del Ayuntamiento de Palmar de Bravo en la citada entidad federativa. Estudiados los requisitos de procedibilidad y al no actualizarse alguna causal de improcedencia, se propone el análisis de fondo de la controversia, que en concepto del ponente se ciñe a determinar si el tribunal responsable fijó correctamente o no el monto a pagar al actor. El motivo de inconformidad que planteó el actor en su demanda fue que la autoridad responsable, al declarar fundados sus agravios, no tomó en cuenta la existencia de constancias que evidenciaban aumentos a la remuneración económica mensual percibida por las personas que ocupan regidurías en el citado ayuntamiento, y aduce que con base en lo que se desprendía de las mismas, debió no solo declarar la procedencia del pago correspondiente, sino homologar la cantidad que debía entregársele a fin de que sus percepciones fueran igualitarias y equitativas a la de sus pares. En la propuesta que se somete a su consideración, se estima calificar como fundado el agravio, pues, como lo afirma el actor, de las constancias del expediente integrado por el Tribunal Local, se advirtió que durante el año de 2016 hubo aumentos a la dieta mensual de las personas que ocupan las regidurías en el ayuntamiento. Esto es, que ya no correspondía a los 20,000 pesos mensuales que en términos de las actas de cabildo se había aprobado como dieta mensual, y que fue la base del Tribunal Local para determinar lo que se debía entregar al actor, al considerar que asistía razón a las alegaciones expuestas al resolver la controversia inicial. Por lo que, en el proyecto que se somete a su consideración, se estima que el Tribunal Local debió atender en su integridad a lo que éste pidió en su demanda primigenia, al haber reclamado el pago completo de las remuneraciones a que tenía derecho y la homologación de la dieta que percibe respecto a la de los demás regidores y regidoras que integraban el mismo cabildo. Ello a fin de que lo resuelto en definitiva por dicho órgano jurisdiccional guardara congruencia con las consideraciones de hecho y derecho establecidas en la sentencia, relacionadas con que tenía derecho a recibir una remuneración proporcional a sus responsabilidades, que la misma debía ajustarse, entre otros, a los principios de equidad, igualdad y desempeño, y además a que la calidad del actor como regidor de representación proporcional no justificaba que el monto de sus percepciones fuera menor o distinta a la de sus pares. Con base en lo expuesto, en concepto de la ponencia, la autoridad responsable incurrió en el vicio de falta de congruencia interna y exhaustividad de la resolución impugnada, por lo que se propone revocarla para el efecto de que se pronuncie únicamente respecto a la procedencia o no de la homologación a la remuneración mensual que le corresponde recibir al actor, en el entendido de que las consideraciones contenidas en el fallo impugnado relacionadas con la procedencia del pago de sus remuneraciones, aguinaldo y las diligencias ordenadas para su convocatoria a las sesiones de cabildo quedan intocadas al no haber sido controvertidas por ninguna de las partes. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo a los juicios electorales 22 y 25 de este año, promovidos por el Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort Guerrero, por conducto de su síndica procuradora, a fin de impugnar los acuerdos plenarios de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral de esa entidad federativa, los pasados 9 y 25 de mayo, dentro del incidente de inejecución de sentencia del Juicio Electoral Ciudadano Local número 59, correspondiente a 2016, mediante los cuales le formuló un requerimiento de información y le impuso una medida de apremio ante su incumplimiento respectivamente. Los citados medios de impugnación fueron acumulados por el Pleno de esta Sala Regional durante su instrucción, al concluir que las determinaciones impugnadas en ellos se encuentran estrechamente vinculadas. En tal virtud, la ponencia consulta, en primer término, sobre ser el juicio electoral 22,
Atento a que el acuerdo plenario dictado por la sala responsable el 9 de mayo, mediante el cual, entre otras cuestiones, le formuló un requerimiento de información y apercibió para el caso de incumplimiento con la imposición de una medida de apremio, no es definitivo y por tanto no afecta su esfera de derechos. Lo anterior, pues como se explica en el proyecto, dicho proveído estaba dirigido únicamente a recabar mayor información para el debido cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de origen, sin que ello afectara en una forma real su esfera de derechos. Además, se precisa en el caso que el tribunal local dictó una nueva determinación en la que impuso al accionante la medida de apremio anunciada ante su falta de atención al requerimiento que le formulara previamente, por lo que es esta nueva determinación la que resulta definitiva para efectos de su impugnación. De esta forma, la ponencia consulta a este Pleno desestimar los motivos de reproche que plantea el municipio actor en la demanda que dio origen al juicio electoral 25. Ello, pues como se explica en la propuesta, contrariamente a lo que sostiene, la sala responsable no se extralimita en su actuar al requerirle el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de origen. No obstante, incurrir en un error al citar el considerando que contiene las razones que sustentan dicho fallo, pues esta situación no es suficiente para desconocer tales consideraciones. Tampoco le asiste razón al actor al pretender acreditar un indebido actuar de la sala responsable por requerirle nuevamente la remisión de un documento cuando no se había resuelto el juicio electoral que promoviera en contra del acuerdo en el que se le formuló el señalado requerimiento, pues como se indica en el proyecto, en materia electoral la promoción de los medios de impugnación no produce efectos suspensivos sobre el acto o resolución impugnados. Por último, se propone igualmente infundado el agravio en el que el accionante sostiene la falta de fundamentación y motivación del acuerdo impugnado, pues de la copia certificada de dicha determinación se advierte lo contrario. Con base en los posicionamientos antes referidos, como se adelantó, la ponencia propone sobreseer el juicio electoral número 22 y confirmar el acuerdo plenario dictado por la sala responsable el 25 de mayo del año en curso. Son las cuentas, magistrada, magistrados. Muchas gracias, Alba. Están a nuestra consideración los proyectos de cuenta. Al no haber intervención alguna, Secretaria General, por favor, tome la votación que corresponda. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de los dos proyectos. Magistrado presidente Armando Moiteto Hernández. A favor. Magistrado presidente, los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 94 de este año se resuelve: único, se revoca la sentencia impugnada para los efectos precisados en el presente fallo. Por lo que respecta a los juicios electorales 22 y 25 acumulados de esta anualidad, se resuelve: primero, se sobresee el juicio electoral 22 en términos de lo expuesto en esta sentencia. Segundo, se confirma el segundo acuerdo impugnado con apoyo en las razones expresadas en el presente fallo. Tercero, agréguese copia certificada de esta sentencia al juicio electoral 25 para que obre como corresponda. Licenciada Montserrat Ramírez Ortiz, por favor, dé cuenta con los proyectos de sentencia que someto a la consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. En primer término, doy cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio Ciudadano 120 de este año, promovido contra la resolución de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, que declaró infundados los agravios del actor respecto a la interpretación del artículo 74, párrafo 3 de los Estatutos Generales de dicho partido, sobre la renovación de las dirigencias estatales una vez transcurridos procesos electorales locales, concretamente en el estado de Tlaxcala. De inicio, se propone analizar la controversia per saltum, en aras de otorgar seguridad jurídica al actor, toda vez que el asunto deriva de diversos juicios ciudadanos que han sido del conocimiento previo de esta sala regional, los cuales guardan relación sobre la renovación de la dirigencia local del partido citado. Así, en la propuesta se consideran infundados los motivos de disenso expresados por el actor, ya que tal como lo sostuvo el órgano responsable,
la interpretación sistemática y funcional de las normas constitucionales y legales aplicables a la actuación de los partidos políticos, así como de las normas partidistas, es dable concluir que no existe distinción entre procesos electorales ordinarios ni extraordinarios. Por otra parte, en el proyecto se señala que, ante la celebración de un proceso electoral extraordinario en Tlaxcala, los plazos partidistas debieron ajustarse, y al no haber una distinción entre ambas elecciones, fue correcta la interpretación del órgano responsable, motivo por el cual se propone confirmar la resolución impugnada. Enseguida, doy cuenta con los proyectos de sentencia de los juicios ciudadanos 124-126 de este año, promovidos contra las providencias del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, en las cuales se autorizó posponer la convocatoria para elegir al presidente e integrantes del Comité Directivo Estatal en Tlaxcala. En un inicio, se propone la acumulación de los juicios, dada la estrecha conexidad que guardan al haber sido impugnada la misma resolución. Con posterioridad, se propone analizar la controversia per saltum, porque el agotamiento de otras instancias podría mermar algún derecho y un retraso en la definición jurídica que dé certeza a la militancia. Máxime que en la controversia se ven involucrados plazos para la selección de dirigentes partidistas vinculados con procesos electorales que iniciarán en el presente año y tendrán verificativo en el año de 2018. En la propuesta se declaran infundados los agravios del actor respecto a que el proceso de renovación de dirigencia partidista en Tlaxcala debió verificarse al término del proceso local de 2016, porque en forma contraria a lo que exponen los actores, no existe distinción constitucional ni legal entre elecciones ordinarias o extraordinarias. Así, en el proyecto se señala que, ante la celebración de un proceso electoral extraordinario en Tlaxcala, los plazos para la renovación del partido fueron acortados, motivo por el cual no es posible que se lleve a cabo el proceso interno de los 60 días previos al inicio del proceso electoral federal, acorde con sus estatutos. Lo anterior, porque se distraería al partido de su finalidad constitucional de participar en las elecciones constitucionales y ser el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. En ese sentido, en la propuesta se razona que la postergación de la renovación de la dirigencia local al tenor de las circunstancias específicas de Tlaxcala no es motivo para que, llegado el momento, se reanude el proceso de selección interno acorde con los plazos y las fases que prevén las propias normas partidistas. En mérito de lo anterior, se propone confirmar la resolución impugnada. Por último, doy cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio de Revisión Constitucional Electoral 13 del presente año, promovido por el Partido Verde Ecologista de México contra la sentencia de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, que revocó la negativa de registro como partido político local de la organización ciudadana denominada Coincidencia Guerrerense y ordenó otorgar dicho registro. En el proyecto se considera inoperante el agravio relacionado con la falta de fundamentación y motivación respecto del tema de la verificación o compulsa que se realizó para determinar, por un lado, el cumplimiento del requisito del porcentaje mínimo de afiliados y, por el otro, la autenticidad y la antigüedad de las afiliaciones. En el proyecto se razona que fueron correctos los argumentos de la responsable, puesto que se determinó de forma adecuada que al haberse realizado la compulsa de las asambleas mucho tiempo después de su celebración, se habrá acreditado una grave violación al procedimiento para la conformación de un partido político de carácter estatal, lo que hacía que la negativa de registro fuera contraria a derecho. Además, las consideraciones de la sala responsable respecto de este tema no fueron combatidas de manera directa ni frontal por el actor, y lo alegado resulta insuficiente para modificar el sentido de la resolución impugnada. Por otra parte, se propone considerar infundado el agravio relativo a que la sala responsable se atribuyó las facultades del instituto local. Esto porque, si con el análisis respecto de la violación procedimental dicha sala llegó a la conclusión de que la organización ciudadana cumplió con el requisito, era evidente que en congruencia a ello ordenara una nueva resolución en la que se otorgara el registro. Finalmente, en el proyecto sugiere considerarse inoperante el motivo de disenso vinculado a la interpretación pro persona que llevó a cabo la responsable para ordenar el registro, ya que en aquel no se exponen argumentos que controviertan de manera clara, directa o frontal las razones en las que la sala responsable sustentó tal determinación. Por las consideraciones anteriores, se propone confirmar la resolución impugnada.
Son las cuentas, magistrada, magistrados. Muchas gracias, Montserrat. Están a consideración de este Pleno los proyectos de cuenta. Yo quiero hacer una breve intervención para agradecer a mis colegas, magistrada y magistrado, las aportaciones que han hecho a este bloque de proyectos que presenté a su consideración, que sin duda han enriquecido el criterio que ahora se presenta en una versión definitiva y que en un momento se someterá a votación. Y referirme particularmente al bloque de asuntos vinculados con la omisión, en un primer momento, de convocar a la elección de dirigencia en el estado de Tlaxcala por parte del Partido Acción Nacional y que desemboca en el dictado de unas medidas que en términos de su normativa estatutaria ha emitido el presidente del Partido Acción Nacional para postergar la renovación de la dirigencia hasta que concluya la jornada electoral del 2018. Y quiero hacerlo y quiero destacarlo porque este bloque de asuntos, como bien dijo la secretaria de Estudio y Cuenta, derivaron de una cadena impugnativa que llegó a nosotros en abril de este año. Es decir, ya estaba en curso la elección extraordinaria en el estado de Tlaxcala. Y si bien una parte de los argumentos que los actores dicen es que la dirigencia concluyó desde el año pasado, nunca hubo en el conocimiento de esta sala una acción respecto de la omisión el año pasado, sino hasta abril de este propio año. Y entonces es que ordenamos que el partido político hiciera un pronunciamiento sobre si era posible llevar a cabo este proceso de elección de dirigentes con la vertiente de la elección extraordinaria en curso en el estado de Tlaxcala. Ciertamente el partido se tardó en emitir alguna resolución. La cadena impugnativa llega a final de cuentas en el juicio ciudadano 120, donde se controvierte la resolución de la comisión jurisdiccional correspondiente, y la propuesta es confirmar, porque efectivamente existían, desde nuestro punto de vista, razones suficientes para no llevar a cabo procedimientos coincidentes que desgastaran al partido político en su estrategia político-electoral constitucional y en su estrategia o en su vida interna. Este criterio que dice que simultáneamente no es correcto llevar a cabo dos procesos electivos, uno interno y uno constitucional, insisto, es un criterio reiterado en diversas ocasiones por la Sala Superior, por esta Sala Regional y muchas salas regionales de nuestro propio tribunal consideran o toman en cuenta que el objetivo o uno de los objetivos fundamentales de los partidos políticos es participar en las elecciones y ser el vínculo o la vía de acceso de los ciudadanos al ejercicio de los cargos públicos. Y desgastar a los partidos políticos en un proceso interno, hemos visto experiencias empíricas, valga la redundancia, que los divide internamente y debilita en sus estrategias político-electorales. Esto no cancela, desde mi punto de vista, ningún derecho político-electoral de la militancia para participar en la directiva de sus partidos políticos. Solo posterga esta decisión hasta que los momentos político-electorales permitan la renovación de los partidos políticos en las mejores condiciones. Es lo que quería destacar, sobre todo porque, insisto, en el diálogo que hemos tenido en la construcción colegiada que caracteriza a esta sala, son puntos que afloraron y que me parece que enriquecieron y fortalecieron las propuestas que ahora les presento de manera definitiva. No sé si hay alguna otra consideración. De no ser así, Secretaria General de Acuerdos, por favor, tome la votación que corresponda. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de los tres proyectos. Magistrado presidente Armando Maitete Hernández. A favor.
Magistrado presidente, los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 120 de este año se resuelve. Único, se confirma la resolución impugnada. Por lo que respecta a los juicios ciudadanos 124, 125 y 126 de este año se resuelve. Primero, se acumulan los juicios 125 y 126 al 124 en los términos que se señalan en esta sentencia. Segundo, se confirma la resolución impugnada. En relación con el juicio de revisión constitucional electoral 13 de este año se resuelve. Único, se confirma la sentencia impugnada. Secretaria General de Acuerdos, licenciada Ángeles Vera Olvera, por favor, dé cuenta con el siguiente proyecto listado para esta sesión pública, dado el sentido que se propone. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano 121 del año en curso, el cual se propone sobreseer al haber quedado sin materia debido a que se ha extinguido la pretensión del actor consistente en la revocación del acuerdo, mediante el cual el magistrado ponente del Tribunal Electoral de Tlaxcala otorgó una prórroga a la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional para resolver su recurso interpartidista. Ello en virtud de que la referida comisión ya dictó la resolución de dicho recurso, lo cual genera un cambio de situación jurídica que cesa los efectos del acuerdo impugnado. En tal sentido, resulta innecesario el pronunciamiento de esta sala regional en cuanto a la pertinencia de la prórroga concedida, en tanto que la misma ya no surte efectos. Es la cuenta. Muchas gracias, Secretaria General. Está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. Al no haber intervención alguna, por favor, tome la votación que corresponde. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor del proyecto. Magistrado presidente Armando Maitete Hernández. A favor. Magistrado presidente, el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 121 de este año se resuelve. Único, se sobresee el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Al no haber más asuntos que tratar, siendo las 10:43, se da por concluida la presente sesión pública. Muchas gracias, que tengan buen día. Señoras y señores, llega a su fin esta sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Podemos destacar, creo que, dos puntos muy importantes de esta interesante sesión pública. Uno, se confirma la decisión de posponer la elección del Comité Directivo Estatal del PAN en Tlaxcala. Cuéntanos por qué. Bueno, la determinación de los magistrados fundamentalmente se basó en que los partidos políticos tienen una finalidad constitucional de participar en las elecciones. Claro. Y como un poco platicábamos al principio, en Tlaxcala ocurrió algo que no en todas las entidades ocurrió, claro, que tuvo una elección extraordinaria, claro, y eso impidió que se renovara el órgano, y ahora ya se acerca el inicio del proceso federal. Porque además no existe una distinción en la ley, entiendo, entre elección ordinaria o elección extraordinaria, que es lo que limitaría la renovación del órgano directivo interno. Exactamente, y en la sentencia los magistrados razonan que hay una interpretación y hay que considerar que, bueno, los partidos, sea una elección extraordinaria o ordinaria, claro, se enfocan en la obtención de votos, claro, y durante los procesos electorales. Es por eso que no se distraigan de sus actividades cuando sucede. Además esto, que no se cumpliría con el plazo, entiendo, que se establece en la normativa del PAN. Del partido. Prevé un cierto plazo de anticipación para iniciar la renovación, y ya no les alcanza el tiempo, dado que ya estamos y esto tiene una naturaleza que a final de cuentas los partidos sirven para acercar a la ciudadanía al ejercicio de cargos públicos, y se tienen que enfocar en esos procesos, no en elección de cargos internos. Así lo entiendo, César. Exactamente, aunque no hay que olvidar que sí es importante que se renueven estos órganos, y en la sentencia y los magistrados dejaron claro que se renovará una vez concluido el
el proceso, van a iniciar su proceso de renovación. Por supuesto. Y el otro punto a considerar, a resaltar, naturalmente, es que se confirma la resolución del Tribunal Electoral de Guerrero que concede su registro como partido político a Coincidencia Guerrerense. Exactamente, Jesús. Este asunto es interesante por la interpretación que se da de con base en que van a revisar los requisitos para obtener el registro como partido político local. El Guerrero se hace, bueno, y también en la legislación federal se hace una distinción de qué padrón electoral se tiene que utilizar para revisar los requisitos, y una cosa es cumplir con tener ciertos militantes y otra cosa cumplir con los requisitos, que ya son, por ejemplo, cierto número de asambleas. Ese fue el tema que se trató en este asunto, y por eso resulta interesante. Y a lo mejor vale la pena platicar con la gente que sigue la transmisión. El registro por el instituto local se niega, ante el Tribunal Electoral de Guerrero se otorga, se revoca esa resolución y se otorga, y esta sala está confirmando la decisión del Tribunal Local, que se debe otorgar ese registro a esta organización Coincidencia Guerrerense. Así es. Cés, pues decíamos muy interesante, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Jesús. Y a usted, como siempre, gracias por haber seguido la transmisión de esta sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Jesús Estrada, hasta la próxima.